La Universitat d'Estiu de Gandía celebrará su 37ª edición pese a la pandemia del coronavirus, aunque lo hará, como es evidente, con muchos cambios en su planteamiento original. Por primera vez, esta cita anual con el saber desde sus múltiples vertientes será virtual y gratuita. Ello genera algunas ventajas, como el hecho de que los ponentes puedan participar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de estar físicamente en Gandía, y también permite que la Universitat d'Estiu llegue a muchos más ciudadanos que podrán seguir las ponencias a través de la web de la Universitat d'Estiu de Gandía, www.uuv.es/UEG. Esta edición, que se desarrollará del 20 al 24 de julio, lleva por lema Viratge a la sostenibilitat. Y como será una edición distinta debido a la crisis sanitaria, también lo será la conferencia inaugural, cuya fecha todavía está por definir, pero cuya protagonista no estará presente en Gandía, sino que ofrecerá una conferencia virtual desde la India. Se trata de Vandana Shiva, ecofeminista, filósofa y física india, un referente mundial del activismo medioambiental, como la ha definido la alcaldesa de Gandía, Diana Morant. És una dona molt reputada i admirada, sobretot per el seu especial compromís amb l'ecofeminisme. Impulsa a les dones agricultores a recuperar el tradicional paper que havien tingut durant segles i que ara han estat relegades inclús fora d'aquesta forma de vida, i per tant està reincorporant-les, en guardar les llavors per preservar l'espècie i per a tornar a plantar-la. Esta filòsofa estima molt la natura, entén la terra com un ens que forma part de l'individu i, fidel a aquest sentiment, reivindica una transformació que acabe amb el canvi climàtic, la desigualtat, la injustícia, les guerres i la fam. El vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la Universidad de Valencia, Jorge Hermosilla, ha puesto de relieve la excepcionalidad de esta edición de la UEG, que, según destacaba, por primera vez será gratuita para todos los ciudadanos y con certificado de asistencia no presencial para los alumnos que se matriculen. Para nosotros es una enorme satisfacción estar de nuevo aquí, con todo lo que hemos pasado todos en los últimos meses. Pero también es cierto que teníamos muy claro que no sé cómo, y eso lo habíamos hablado con Carmen Melo, la nueva edición de la 37ª edición de la web se iba a celebrar. No sabíamos cómo, pero se iba a celebrar. La nueva directora de la UEG, Carmen Melo, se refería al contenido de esta edición, que versará en torno a los objetivos del desarrollo sostenible que contempla la Agenda 2030, pero también cuestionará la propia viabilidad de este concepto. La Universitat d'Estiu de este año contará también con actividades culturales, más allá de las estrictamente académicas, aunque este año se reducen a solo 2 conciertos. El primero de ellos tendrá lugar el jueves 23 de julio a cargo del grupo Petelala, que actuará a las 22:30 horas en la Casa de Cultura de Gandía. Ya el viernes será el turno para Jazzmatics. El aforo para estos conciertos es limitado y las entradas se podrán reservar en la web de la UEG.